Muy buenas noches, estimados. Vamos a hablar en esta oportunidad un poco más sobre la investigación. Nos vamos a centrar en lo que consideramos la base de lo que constituye el diseño de investigación. Establecer en una investigación cuantitativa la relación causal entre la variable independiente y la variable dependiente. Dice que los fenómenos presentes en la realidad debieran entenderse como hechos. El hecho, todo cambio producido en la naturaleza, sea por el hombre o por la propia naturaleza. Esos hechos o unidades de análisis, a su vez, están formados por variables o particularidades. Esas particularidades, a su vez, tienen dimensiones. Esas dimensiones, pues, son las características, propiedades, atributos. A su vez, esas dimensiones debieran de ser operacionalizadas desde indicadores, desde criterios de medición, de operacionalización, unidades de medida. De tal forma que si nosotros hemos sido capaces de diferenciar la variable, la característica presente en la variable, esa característica o dimensión va a ser operacionalizada desde un indicador. Bien, veamos algunos ejemplos. Si en la realidad encontramos relaciones causales, hecho antecedente, hecho consecuente, variable independiente, variable dependiente, causa-efecto, y estas se entienden en el ámbito de una relación causal que podría significar parecer a una cadena causal. La causa origina una consecuencia, esa consecuencia a su vez es la causa de otra consecuencia y así sucesivamente. Más aún, diríamos que lo que tenemos es una red causal. Una misma causa podría originar varias consecuencias y así sucesivamente las cadenas causales irse estableciendo. En ese escenario podríamos referir a situaciones siguientes. Si lo que interesa es operacionalizar el valor justicia, que constituyendo un valor abstracto, a ver, brevemente expliquemos esta parte. Es un ideal, es una aspiración, es un principio que se construye cultural, socialmente, basado en una necesidad social, económica. Dice que el colectivo, el conjunto, construye ese referente de justicia para satisfacer determinada necesidad de utilidad social, económica. ¿Correcto? Por eso se dice que ese valor es abstracto en esa medida, ¿sí? Está en la cultura, en el pensamiento de las personas. Y así, bajo esa condición, es referente para el derecho. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Si lo que queremos operacionalizar es la justicia, ello será posible desde algún indicador. Y un buen indicador podría ser la equidad, la proporcionalidad, la igualdad. Miren, tendríamos tres indicadores, ¿sí? Desde estos criterios, unidades de medida, unidades de medición, es posible incluso operacionalizar valores, principios como el que acabo de referir, la justicia. Si lo que interesa es determinar si estamos o no ante una situación de justicia o injusticia, este indicador de equidad, cuán equitativa es la decisión, cuán proporcional es la decisión, o atendiendo a una situación de igualdad entre las partes, si llegamos a una decisión. Muy bien, podríamos seguir viendo otros ejemplos.
Si lo que interesa como justicia ya no es solamente la parte de la administración de justicia, sino un tema de gestión de la administración de justicia, ¿cuáles podrían ser nuestros indicadores? ¿Sí? Dice que la justicia, en tanto utiliza los recursos adecuadamente, será eficiente. Si en la justicia se utilizan adecuadamente esos recursos, serán eficientes. Y si se logra más bien un resultado, un producto, un logro, más bien habremos alcanzado niveles de eficacia. Bien, estos dos criterios, el primero de proceso, ¿sí?, de la vía del recorrido, de lo que se hace para alcanzar ese resultado, podría ser un indicador interesante. ¿Correcto? La eficiencia en el uso de los recursos. Y por otro lado, si más bien lo que nos interesa es medir la calidad del resultado, bueno, qué tan eficaz o eficaces hemos sido en alcanzar ese logro, ese resultado. ¿Correcto? Bien, miren, así podríamos señalar más ejemplos de cómo desde un indicador sí es posible plantear un diseño investigativo, ¿sí?, hacerlo más comprobable, más reconocible, más observable, pasa a tener materialidad, pasa a tener realizabilidad. ¿Interesan los objetivos? Sí, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro propósito? Y dentro de ese objetivo, ¿cómo los objetivos específicos, ese objetivo general, los objetivos específicos permiten alcanzar ese objetivo general? Pero incluso en esa medida, los objetivos específicos, aquello que permite alcanzar el objetivo general, estarán directamente relacionados a esa relación causal. Estamos hablando de una investigación cuantitativa en la cual se han identificado variables, la independiente y la dependiente, y dentro de esas variables determinadas características. Esas características se vinculan directamente a los objetivos específicos que se espera alcanzar. Sí, es importante en esa medida. Y sobre la pregunta de investigación, precisamente, habiendo identificado estas variables y lo que referíamos sobre ellas y cómo poderlas operacionalizar, pues tendremos los elementos, las variables que pasarían a conformar, ¿correcto?, el problema y luego nuestra interrogante de investigación, delimitando espacial y temporalmente el fenómeno. ¿Correcto? Entonces, esta manera exacta, lo más exacta, precisa, directa, de identificar el fenómeno en términos de variables, con sus características, dimensiones, e incluso proponiendo indicadores que permitan operacionalizar esas dimensiones, esa exactitud permitiría pues un adecuado diseño metodológico. En la pregunta de investigación, en los objetivos, en la muestra, vayamos al tema de la muestra. Dice que la muestra es la representación material, tangible, ¿correcto?, del problema, pero nosotros diríamos, es la representación material, directa, tangible de aquel fenómeno que ha sido posible identificarse en términos de una relación causal. Precisamente en la muestra, ¿sí?, en esa relación del universo, de la población y a la parte que es estudiada de aquel todo, se evidenciará esa relación causal, ¿sí?, entre el hecho antecedente, el hecho consecuente, la variable independiente, la variable dependiente, la variable X, la variable Y. Con esa exactitud que referíamos,
¿sí? Como posibilidad de identificar características, como posibilidad incluso de operacionalizar, verificar, comprobar esas características presentes en la variable. Entonces, importante este primer paso que refiera a establecer con claridad, de manera directa, de manera exacta el fenómeno, y este pueda ser expresado en términos de una relación causal. De ahí, como se venía refiriendo, pues sería importante, como segundo paso si se quiere, establecer esa correlación entre cada uno de los elementos, ¿sí?, presentes en un diseño metodológico, y ello se puede hacer desde una matriz de consistencia, que siendo un anexo del informe final que sirve para la evaluación, podría servirnos para nuestra autoevaluación. Entonces identificamos cada uno de estos elementos en la matriz de consistencia, el problema, objetivos, las variables, dimensiones, indicadores, la muestra, ¿correcto? Los instrumentos que se van a utilizar, entrevistas, cuestionarios, en fin. Y los correlacionamos a ver si efectivamente se correlacionan, se conectan entre sí, están vinculados entre sí. Ello significaría un rigor metodológico. Ambas herramientas, el primero, establecer este eje investigativo referido a con exactitud, ¿sí?, establecer la relación causal en los términos que señalábamos, y luego, siendo así, en una matriz de consistencia, correlacionar los demás elementos del diseño de investigación, podría asegurar, ¿correcto?, que nuestro diseño metodológico cumpla pues con las exigencias propias de toda investigación. Bien, sabemos que el diseño metodológico sumado al marco teórico forma el proyecto de investigación, el cual pasa pues a su ejecución en el trabajo de campo y luego de ello el informe final. Estamos centrando nuestra atención en esta primera parte, ¿sí?, la referida al diseño metodológico. Y al respecto, nuestro aporte. Muy bien, habrá pues oportunidad de seguir comentando algunos aspectos que podrían ser de utilidad. Será todo en esta oportunidad. Muchas gracias.